Bienvenidos a una nueva entrega del Templete. Hoy llegamos a un programa muy especial dentro de esta primera temporada. Tras haber recorrido en la última semana algunas de las grandes devociones históricas de nuestra ciudad, hoy ponemos el broche a esta trilogía dedicada a Córdoba y a su memoria colectiva. Si en programas anteriores nos acercamos a la devoción de la Virgen de Villaviciosa y al custodio de la ciudad, San Rafael, en esta ocasión dirigimos nuestra mirada hacia quienes fueron los testigos más radicales de la fe, los santos mártires de Córdoba. A lo largo de la historia, la memoria de estos hombres y mujeres que entregaron su vida por Cristo ha ocupado un lugar fundamental en la espiritualidad cordobesa. Su sangre, derramada en distintos momentos de nuestra historia, fue para la Iglesia semilla de nuevos cristianos y un testimonio que ha atravesado los siglos hasta llegar a nosotros. Pero además de su significado religioso, los mártires forman también parte del paisaje histórico y cultural de Córdoba. Sus nombres aparecen ligados a templos, ermitas, tradiciones y lugares muy concretos de la ciudad. Desde la Basílica de San Pedro, donde se veneran muchas de sus reliquias, hasta otros espacios que aún conservan la memoria de aquellos acontecimientos. La presencia de los mártires sigue viva en nuestro patrimonio, en el callejero cordobés y en la devoción popular. En el programa de hoy vamos a recorrer precisamente esa huella. Conoceremos su historia, visitaremos algunos de los lugares donde se les rinde culto y descubriremos cómo su memoria ha quedado reflejada también en el arte, en la iconografía y en las tradiciones de nuestra ciudad. Así que les invito a acompañarnos en este recorrido por la memoria, la historia y la fe de Córdoba. Comenzamos. Como pueden ver, hoy me encuentro en esta mesa solo. El programa de hoy, que es el capítulo número 9, será el último programa monográfico, completando así la temporada en el programa próximo, en el que cerraremos ya definitivamente los 10 capítulos de esta primera temporada del Templete. Ahora vamos a ir en busca de nuestros colaboradores, que desgraciadamente no cuentan conmigo en esta ocasión y se marchan sin mí. Vamos a intentar localizarlos y descubrir dónde se encuentran exactamente. Creo que han preparado algo muy interesante para el programa de hoy. Veamos qué están haciendo y hasta dónde se han desplazado. Bueno, Emilio Ángel, pues hoy nos hemos venido hasta Córdoba, concretamente a la Hermandad Sacramental de la Misericordia y Santos Mártires, y estamos aquí con Antonio, que es cronista de la Hermandad y que es profesor jubilado de secundaria, profesional en latín y en literatura, y nos va a contar un poco la historia de los santos mártires, que es en la que hoy nos queremos centrar. Antonio, estáis de año jubilado en la hermandad, cuéntanos un poco cómo ha empezado esto. Bueno, esto ha empezado porque en realidad se cumplieron el 21 de noviembre pasado 450 años exactos del hallazgo de las reliquias en el subsuelo de la parroquia de San Pedro. Yo, como tengo años suficientes para decirlo, recuerdo que hace 50 años se celebraron con bastante solemnidad, aunque menos de la que se tuvo que hacer con menos de la que se pretendía, porque tuvieron la mala suerte, fue el 21 de noviembre que coincidió con la muerte de Franco. Entonces el programa, que había muchas autoridades que venían, saltó por los aires, ¿no? Y entonces, acordándome de eso, digo, bueno, pues vamos a recordar ya en una situación, digamos, más tranquila el acontecimiento, lo que los santos mártires representan para la religiosidad popular de Córdoba, que la gente los recuerde, conozca un poquito su historia, y en eso estamos. Perfecto, pues aprovechando este año jubilado en el que nos encontramos, vamos a concretar esta información, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos del aniversario del hallazgo. ¿En qué año concretamente aparecen las reliquias? Las reliquias aparecieron el 21 de noviembre de 1575, en un contexto muy determinado. Era rey de España Felipe II. En 1570, 5 años antes solamente, el rey había pasado unos meses en Córdoba, en la que fue la última vez en que Córdoba ha sido capital de España, porque hicieron aquí cortes y todo, y el rey vino para supervisar desde cerca la guerra de los moriscos de Granada que se habían levantado. Es decir, el último reducto del Islam, de los musulmanes en Córdoba, empezaron a crear problemas. Eso fue en 1570, y en 1571, es decir, inmediatamente después, tuvo lugar la batalla de Lepanto, en la que, como bien se sabe, Europa, a través de España y el Papa y Venecia, pararon los pies al avance del Imperio Otomano hacia Occidente. Entonces, en ese contexto aparecen esas reliquias, que suponen
un resurgir, un recuerdo de esos mártires, porque evidentemente, eso también lo hablaremos, hay mártires de dos épocas ahí, de la época romana y de la época musulmana. Eso es lo que vamos a hablar, Antonio. Si aparecen las reliquias, ¿es porque fueron escondidas en un momento dado? Fueron escondidas y es uno de los misterios que hay acerca de ellas. No sabemos exactamente en qué momento se esconden. Hay dos datos que aportan los historiadores de la época. Cuando digo de la época, digo de 1575 y poco después, porque antes se tenía una cierta noticia de que estaban por ahí, pero no aparecen. Una es la que da Ambrosio de Morales, que dice que se escondieron hacia el año 1041, en plena dominación musulmana. No parece muy verosímil ese dato, pero la verdad es que en 1041 era una época bastante difícil para los cristianos, porque el gran califato de Córdoba, su época dorada, había terminado unos años antes. Y había bastantes trifulcas, bastantes guerras internas entre los propios musulmanes. Y los cristianos estaban ahí que no sabían. Los cristianos empezaban ya a ser minoría. Entonces, vieron que ante cualquier eventualidad podían profanar las reliquias que estaban repartidas en varios centros, porque empezaron a limitar también la presencia de iglesias y monasterios cristianos en la zona de Córdoba y alrededores. Entonces decidieron concentrarlos, y las concentraron aquí porque esta iglesia era, en tiempo de los musulmanes, entre comillas o sin comillas, la catedral de Córdoba, dado que la actual mezquita catedral, donde estaba la Basílica de San Vicente, esa basílica fue expropiada por los musulmanes o vendida a la fuerza por los mozárabes. Entonces se trasladaron aquí, que era la basílica llamada de los Tres Santos, que por supuesto no tenía el aspecto que tiene ahora, era bastante más pequeña, pero a los efectos era la catedral. Y los escondieron y ahí se quedó. Pero esa es la primera teoría. La segunda, que parece más verosímil, es de hacia el año, he dicho, el año 1041, pues este es 1124. Porque en 1124, que seguía Córdoba siendo una taifa, no era la ciudad poderosa que había sido anteriormente, el rey cristiano Alfonso el Batallador se acerca a Córdoba y consigue ponerle cerco. ¿Eso qué significa? Que los musulmanes ven ya peligro, aunque no cayeron hasta un siglo después. Y los cristianos vieron esperanza. Pero tuvo su lado negativo también para los cristianos, puesto que no pudieron entrar los cristianos, los reyes cristianos. Entonces, los cristianos que había en Córdoba dijeron, aquí hay una ocasión para quitarse de en medio, nos vamos al norte, que es un sitio más seguro, y estamos ya en un ámbito puramente cristiano. Esa sería una opción. Pero eso significaba dejar aquí las reliquias. Y entonces fue cuando decidieron concentrarlas. Entonces se concentrarían un siglo, casi un siglo después de esta primera teoría. Parece que van los tiros por ahí, hacia ese motivo. Pero claro, muchos cristianos se fueron, con lo cual los cristianos fueron más minoría todavía, hasta que ya llegó el rey San Fernando. Cuando llegó San Fernando, había cristianos en Córdoba, pero pocos. En cualquier caso estaríamos hablando de tradiciones, ¿no? Porque sí, comprendemos claro, que en la ausencia de documentación estamos hablando de teoría. Bueno, es que precisamente yo, como he sido profesor de literatura, tenía que explicar a mis alumnos que durante mucho tiempo significa siglos, las historias pasaban de forma oral, por la de padres a oral, hijos, porque la gente no sabía escribir, la inmensa mayoría de la gente no sabía escribir. Hoy nos resulta inverosímil que una historia cruce 4 siglos de esa manera, pero es que era así. Claro. Pero es que no es ahora en este caso, es que la famosa Ilíada de Homero, cuando Homero, si es que existió Homero, la pone por escrito, ya era una historia que tenía siglos por detrás. Entonces, totalmente. El rumor llegó y efectivamente cuando se encuentran se suponía que había algo, lo que no se sabía exactamente era dónde o cómo. Entonces, ¿qué se sabía de los mártires, Antonio, y de sus restos antes de su hallazgo? Muy poco. Se sabía que estaban ahí y que eran restos de mártires. Había también, en más o menos donde está ahora el centro comercial El Arcángel, en la Ribera, había un monasterio que todavía lo llevaban los cistercienses hasta 1530, que lo llevaron los dominicos, que se llamaba Monasterio de los Mártires, o de San Francisco y Santa Victoria, donde, según la tradición, esto de según la tradición hay que decirlo muchas veces. Hay que decirlo. Según la tradición, había restos de San Francisco y Santa
se sabía que había algo y no se sabía qué, porque incluso de los mártires de la época mozárabe se sabía muy poco, porque lo que hoy sabemos se lo debemos a San Eulogio, que fue uno de esos mártires cuyos restos están en la Catedral de Oviedo. Pero es que la obra de San Eulogio no era conocida en la Edad Media, porque se descubrió mucho más tarde. La primera edición de las obras de San Eulogio, en latín, por supuesto, fue ya en el siglo XVI, más o menos coincidiendo con la época del hallazgo de las reliquias. Entonces había mártires así en general. Luego después, casi al coincidir la publicación de las obras de San Eulogio con el hallazgo, se dice, bueno, pues aquí hay, se calcula que hay entre 18 y 20 cuerpos enterrados en el relicario. Algunos, sin duda, son de época romana y otros son de época califal. Pero como dijo un médico, dos médicos que hicieron el estudio allá por el año 98, hace 30 años escasos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. O sea, ni son mártires todos los que están en ese relicario, ni todos los mártires están ahí. Porque otra cosa que hubo durante toda la Edad Media era la circulación de reliquias que pasaban al norte. Ayer mismo estuvo en esta mesa, firmando en el libro, el alcalde de Carrión de los Condes, provincia de Palencia, que tiene por patrón a San Zoilo. Y San Zoilo, sus restos, o gran parte de sus restos, están en Carrión desde 1100 y pico. O sea, desde hace ya muchísimo tiempo. Pues casi 1000 años. Casi 1000 años. Y también, por ejemplo, en Cataluña, y menos en Asturias y en Galicia, pero sobre todo en Cataluña, hay muchas parroquias, muchas iglesias de San Acisclo y Santa Victoria. San Ciscle, le dicen en catalán. En el recinto de Montserrat hay una ermita de San Acisclo. Y ya en Francia, en Perpiñán, hay una parroquia de San Acisclo y hay un polígono industrial que se llama San Acisclo. Qué curioso. Y más arriba todavía, en Toulouse, eso lo he visto yo 2 veces, están relicarios de San Acisclo y Santa Victoria. Incluso se dice en los cráneos. Entonces, hubo ahí un trasiego, no solo de estos mártires de Córdoba, de todos los mártires en general, porque de hecho... Y de todos los santos, y en fin, todo. La religiosidad en la Edad Media se centraba en la vida de los monjes, que era, digamos, el ideal de perfección, que no estaba al alcance de la inmensa mayoría, y luego, para la gente normal que quería vivir la fe cristiana, pero dentro de sus posibilidades materiales, así, había 3 medios, que era el culto a las reliquias, las peregrinaciones, recordemos Santiago y demás, y las cofradías como forma de unirse, cofradías de tipo más gremial que otra cosa. Y además, si nos fijamos, los grandes centros de peregrinación es porque siempre hay reliquias. No va uno a peregrinar ante una imagen, eso no, va a peregrinar ante una reliquia. Están totalmente asociados. Asociados, peregrinación a reliquia. Prácticamente, Antonio, me has respondido la siguiente pregunta que te iba a formular, que era sobre qué veneración recibían estos mártires antes del hallazgo de las reliquias. Además del convento cisterciense de... Aquí en San Pedro, ninguna. En el convento cisterciense tenían sus cultos propios normales, cisterciense y luego dominico, porque los cistercienses se quedaron en muy pocos y vinieron los que estaban en Santo Domingo de Caraceli, vinieron aquí a hacerlo. Pero había algo más, había alguna ermita más, por ejemplo, en la calle del Viento, que ahora le llaman Ronquillo Piceño, que es la que une la parroquia de Santiago con la Ribera, una calle estrechita, ahí había un hospital de San Acisclo y Santa Victoria con una hermandad de San Acisclo y Santa Victoria. Cuando decimos hospital no pensemos en 400 camas, pensamos en 3 habitaciones con 10 camas para enfermos. Y en la capilla había unas imágenes de San Acisclo y Santa Victoria que las llevaban en procesión al monasterio que estaba allí cerca el día de San Acisclo y Santa Victoria en noviembre. Entonces había ese culto. Y luego había otra hermandad, en otro momento, en la ermita de la Puerta del Colodro, que ahora hay un convento de monjas, donde, según la tradición, también estaba la casa de San Acisclo y Santa Victoria cuando vivían aquí en Córdoba. Entonces había ese culto básicamente reducido a los mártires de la época romana, San Acisclo y Santa Victoria. Y luego aquí en San Pedro, que no se cerró nunca durante la dominación, fue de las pocas que no se cerraron, estaban los cultos a los llamados 3 mártires, Fausto, Genaro y Marcial. Bueno, estamos hablando ya, nuestros oyentes habrán escuchado
el nombre de Zoilo, de Aciclo, de Victoria, pero ¿quiénes son los mártires de Córdoba? ¿Qué personas protagonizan esta historia? En la parroquia de San Pedro se guarda con todo el cariño, y lo vamos a ver después, un bloque de piedra que tiene su historia casi detectivesca, en la que figuran los nombres de Fausto, Genaro, Marcial, Zoilo y Aciclo. Entonces, esos son los 5 primeros que tenemos nombres. Fausto, Genaro y Marcial, parece ser, según cuentan las actas y todo eso, fueron martirizados al mismo tiempo cuando profesaron su fe delante del representante del emperador romano. San Aciclo y Santa Victoria son de la misma época o de la misma persecución, pero digamos fue otra historia aparte y también fueron martirizados. Esos son los primeros. Estamos hablando de principios del siglo IV, 304, 305, por ahí aproximadamente. Luego, exactamente, los mártires de la época, iba a decir califal, ya no, de la época todavía no era califal, era la época emiral, es a mediados del siglo IX, hacia 850. Ahí, según lo que escribe San Eulogio, hubo unos 40-41 martirios, aproximadamente, aunque en la urna hay menos restos, ¿no? Pero, ¿a qué se debió? Cuando llegan los musulmanes a Córdoba, a España, en el año 711, los musulmanes, de hecho, son minoría. Entonces, no podían imponer por la fuerza la religión musulmana a una inmensa mayoría porque se los iban a comer con patatas. Entonces, fueron más finos y los permitieron. Pero conforme pasaba el tiempo, se fueron sintiendo fuertes, empezaron a dictar leyes que limitaban la actividad de los cristianos, sin prohibirla. O sea, cuando hoy nos hablan, es que la tolerancia sí, ¿usted llamaría tolerancia a que hoy a los musulmanes le permitiéramos tener su mezquita, pero pagando un impuesto por el mero hecho de ser musulmanes? No, claro. Pues entonces, eso es lo que nos hacían, lo que les hacían a los cristianos. Pagaban un impuesto especial, no podían manifestar su religión, no podían tocar las campanas, por ejemplo. Los matrimonios mixtos estaban muy limitados. Una mujer cristiana no se podía casar. Perdón, un hombre cristiano no se podía casar con una musulmana. Un musulmán sí se podía casar con una cristiana, pero los hijos tenían que ser musulmanes. Entonces, los cristianos empiezan a decir, bueno, si encima el ser musulmán te daba facilidades para acceder al funcionariado o a ciertos puestos de alto nivel, la gente empezaba a desertar un poquito. Y entonces, no solo veían que estaba en peligro la fe cristiana en la sociedad, sino hay que pensarlo en un sentido incluso más amplio. La cultura visigótica que se expresaba en latín y que en las escuelas suyas se usaba ese latín y se hablaba ese dialecto del latín que era el mozárabe, del que no tenemos casi constancia escrita, que si las circunstancias hubieran sido distintas hubiera llegado a ser, como por ejemplo el catalán o el gallego, una variante del latín hermana del castellano. No hubo ocasión a eso porque se iba imponiendo el árabe. Entonces la gente empezaba a desconocer el latín. Dicen, uy, aquí se nos acaba no ya la religión solo, que es muy importante, que es importantísima por supuesto, sino toda la cultura que hemos heredado. La forma de vida. La forma de vida también, de nuestra forma de escribir y de hacer el arte y de hacerlo todo. Y entonces empezaron, si queremos en plan provocador, a plantarse delante de la puerta de la cárcel, que soy cristiano y que Mahoma es un falso profeta. Automáticamente fue cortarle la cabeza, ya está. Incluso hubo mucho debate entre los propios cristianos. Hubo un obispo de Sevilla que criticó esa forma de martirio, si queremos, provocado o buscado, y hubo hasta un concilio en Sevilla en que se condenó esa forma de hacer las cosas. Pero San Eulogio los defendía y los animaba, señores, tenemos que defender nuestra fe, es la forma que tenemos de que no... Y entonces es lo que sabemos de ellos, y ya San Eulogio escribe detalladamente todo eso. Por cierto, según las actas, a las actas hay que darle una credibilidad de, bueno, según las actas de los mártires de la época romana, los romanos eran muy sádicos en el martirio, o sea, pero un martirio se cuenta que a Santa Victoria le cortaron los pechos, le cortaron la lengua, los quemaron, luego milagrosamente se salvaron. Que se ensañaban con ellos. Se ensañaban con ellos. En cambio los musulmanes lo arreglaban todo muy rápido, cortar la cabeza y asunto concluido.
Eso sí, luego tiraban el cuerpo para que no lo veneraran, y luego llegaban siempre los cristianos, recogían lo que podían y lo iban guardando y custodiando. Pero eso se supo a raíz de 1575, antes se sabía muy difusamente. Incluso se habla, y eso se daría como para El nombre de la rosa, para una película o para una novela. Se menciona en los libros de 1575 que había un libro de un tal Herrera, que era fraile trinitario, cuidado, de los calzados, los descalzos no existían entonces, es decir, lo que era la parroquia de la Trinidad, que había escrito algo sobre esos mártires, y que ese manuscrito, imaginaos que aparece ese manuscrito por ahí por algún sitio, porque lo mencionan pero nadie sabe dónde está actualmente. Es decir, ahí podríamos ver lo que realmente se sabía en la Edad Media, pero es que es un libro que mencionan y ya está. Pero del que no se tiene constancia. Del que no sabemos que existe, como tantos libros que hay por ahí en las novelas, y es un libro que está ahí escondido, ¿no? Referencias a un libro que no existe, eso es también frecuente en las investigaciones históricas. Sí. Y bueno, luego es curioso porque... Perdón, no es que no exista, es que no sabemos si existe o si existió. Que no se tiene constancia, exacto, hablando con más propiedad. Y luego es curioso, como decía, porque tenemos constancia también de que la hermandad sacramental y de los mártires, ¿no? Y de la misericordia, acoge como titulares también a los mártires del siglo XX, de la persecución religiosa. Bueno, eso es desde que se hizo esa beatificación hace unos años, creo que fue el 22, en octubre del 22, lo sé porque entre los beatificados había un tío bisabuelo de mi mujer. Entonces, la hermandad dice, bueno, tenemos que unirlos como mártires cordobeses a nuestro patrimonio devocional y a nuestra titularidad. Entonces, iniciamos el proceso con la diócesis, con la delegación que lleva las causas de los santos. Les pareció bien la idea. Primero hay que esperar a que estén beatificados, que sea oficial, y una vez beatificados, pues seguir adelante. Entonces aprovechamos este cuarto centenario y medio para hacer una nueva urna, porque ahora hay que hacer ya una distinción que en su época no se hizo, entre santos y beatos. Eso también habría que ver, la distinción entre santos y beatos surge a finales del siglo XIV, antes eran santos casi automáticamente. Entonces, una vez que se ha declarado que son beatos, se va a hacer una urna más pequeñita, más modesta, en plata, por supuesto, porque si la otra es de plata, esto va a ser de plata, no va a ser tan, digamos, espectacular, pero va a haber un testimonio, porque en realidad estos sí que hay constancia clarísima que fueron martirizados por odio a la religión, por odio a la fe. Ahí están sus biografías, ¿no?, que pueden constatarlo. Precisamente el 21 de noviembre pasado, el obispo emérito don Demetrio nos dio una conferencia en que hablaba de eso, de las condiciones. Y las condiciones es, primero, que esté muerto. Si no hay absoluta seguridad de que está muerto, no se puede beatificar. Segundo, que fue matado por odio a la religión, porque uno podía ser un buen católico, un buen cristiano, un cristiano ejemplar, pero lo mataron porque, por ejemplo, era terrateniente o era un empresario muy poderoso. Pues lo siento mucho, ese, decía el obispo, estará en el cielo, pero no es mártir. Eso tiene que ser por odio a la religión. Entonces, aquí hay casos clarísimos que los mataban por el hecho de ser de acción católica, o por el hecho de ser cura o de ser monja. Entonces, tendremos unos cuantos restos y queremos que en noviembre, que es cuando se cierra el año jubilar, parte del acto de cierre sea la presentación de esa urna. Ya la hermandad ha empezado a dirigirse a los hermanos para que colaboren económicamente, porque va a ser un patrimonio para mucho tiempo, para la historia ya. Perfecto. Estamos viendo en definitiva cómo la historia martirial, desgraciadamente, a lo largo de los siglos, ha sido frecuente, ¿no? Y que se han producido torturas a personas simplemente, incluso hasta llegar a la muerte, simplemente por profesar su fe. Ese ejemplo de esa viveza en esas condiciones y de esa religiosidad tan profunda es lo que los distingue y es lo que los eleva a los altares. Hombre, claro, claro. De hecho, para que una vez demostrada o comprobada el martirio de una persona, ya es automáticamente beato. Si no ha muerto beato, tiene que hacer un milagro previamente.
para ser beato y luego un segundo milagro para ser canonizado. Efectivamente. Entonces, estos no han necesitado nada más que ese testimonio. Y la verdad es que hoy, claro, son un ejemplo. Y así teóricamente pensamos, yo estaría dispuesto. Si llegara la situación, Ojalá no tengamos que verla. ojalá no tengamos que verla. Pues muy interesante esta intervención de don Antonio Varo, cronista de la Hermandad, que nos ha permitido acercarnos un poquito más a la historia y al significado que los santos mártires han tenido para la ciudad de Córdoba a lo largo de los siglos. Después de escuchar estas explicaciones, seguro que tanto yo como todos ustedes, que nos siguen desde casa, tenemos ahora aún más curiosidad por conocer el lugar donde hoy se veneran de manera especial estos santos mártires. Allí se conservan reliquias, imágenes y una tradición de culto que mantienen viva la memoria de quienes dieron la vida por la fe. Por eso creemos que no hay mejor manera de continuar este programa que acercándonos directamente a ese lugar. Así que vamos a regresar con nuestros colaboradores y con don Antonio Varo para recorrer la Basílica de San Pedro y descubrir sobre el terreno dónde se encuentran hoy los santos mártires, cómo se les rinde culto en la actualidad y qué elementos del templo nos hablan todavía de su historia y su devoción. Adelante, vamos a ver ese lugar. Bueno, Antonio, pues estamos en la parroquia en la Basílica de San Pedro, ¿no? Y bueno, ¿en qué lugar concreto se encuentran estas reliquias y cómo se consigue identificarlas con estos mártires cordobeses? Bueno, primero, un dato para explicarlo en el aspecto puramente material de la obra que se hizo. San Pedro está construido sobre un cauce de agua. De hecho, al entrar vais a ver un pozo y se ve el agua. Y ahora que ha llovido más, pues no os cuento. Pero claro, ese pozo discurre a todo lo largo de la iglesia, de la basílica. Con el tiempo, las piedras de caliza se convierten en esponjas y las columnas se debilitan. Eso ha sido, digamos, una enfermedad crónica de la parroquia durante toda la historia. Entonces, en el siglo XVI, en 1575, hubo que hacer una de esas obras periódicamente hay que hacer. De hecho, la última que se ha hecho para reforzar las columnas es de 2019, hace nada. Entonces, hubo que excavar para consolidar los cimientos. Había habido otros intentos, o sea, de esas reformas. Y en el siglo XVI, por esa época, el obispo, al ver la iglesia, dijo, hay que reformarla y hacer nuevas columnas. O sea, de las 8 columnas que hay, 6 se quitaron las columnas y se pusieron otras. Claro, ¿eso cómo se hace? ¿Con qué tecnología? Pues se hacían, porque también en la última reforma se vio, como una especie de muletas hechas con ladrillos subidos que apoyan la nave, se quita la columna y se pone la columna y se quitan las muletas, ¿no? Como un apuntalamiento. Pero claro, hoy es, digamos, más seguro hacerlo. Imaginaos en esa época. Incluso en el mismo siglo XVI, 30 o 40 años antes del hallazgo, se sabía que andaban por ahí y se intentó y se empezó. Y cuando empezaron a excavar, los arquitectos decían, no sigáis más adentro que se nos cae. Entonces, están en el espacio entre la primera y la segunda columna de la nave de la epístola, que es la del lado derecho conforme se entra, delante de la puerta de la sacristía. De hecho, ahí hubo una placa, hasta 1985 por lo menos, que recordaba que ahí se encontraron las reliquias y ahí empezó, digamos, todo. Con un ingrediente muy particular, era un sepulcro de piedra rectangular que tenía en la parte central una banda también de piedra que tenía en su centro un círculo, un hueco, del que se pensó con toda lógica que ahí tenía que haber algo. Pero ese algo no estaba ahí. Entonces, ¿qué era ese algo? Pues ese algo, por una historia también detectivesca, apareció en el antiguo monasterio de los mártires, pero arramblado en el huerto. ¿Qué había pasado? Que en algún momento después del cierre, que ya se supo cuál era, 1280, epidemia de peste, había que enterrar a toda prisa gente, y un operario se encontró ese bloque de piedra, ¿tú qué haces aquí? Fuera, vamos a echarle más muertos encima. Claro, esos muertos encima lo que hicieron fue
reforzar la seguridad de lo que había debajo y dentro. Pero ese bloque de piedra estuvo un tiempo en la parroquia, no sabemos cuánto tiempo, hasta que llegó un monje de allí, del monasterio de los mártires, y vio los nombres de esos mártires y vio a Cisclo: ¡Uy, este es de los míos! ¿Me lo llevo? Llévatelo. Y se lo llevó. Y entonces, por transmisión oral, había llegado la historia de esa piedra. Dijeron que no sé qué, la piedra tal, vamos a verlo. Y eso fue unos días después del hallazgo. Cogieron la piedra, la limpiaron porque estaba, y la trajeron, ¡plaf!, y encajaba perfectamente. Ya está, este es el sitio. Y entonces ya tenemos acreditado que están ahí por lo menos esos 5: Fausto, Genaro, Marcial, Zoilo y Acisclo, ¿vale? Y luego, claro, se vio que había más. Entonces, ese fue, digamos, el hallazgo material. Hay que pensar que el mismo día, claro, la sociedad entonces era muy religiosa y empezó a venir gente a San Pedro y empezaron ya los pícaros a llevarse pedacitos como reliquias para eso. Cuando el obispo vino, el obispo estaba de visita pastoral, el obispo Fray Bernardo de Fresneda estaba en Bujalance, vino 4 días después, la comunicación no era la de ahora, y vino directamente a San Pedro. Lo primero que hizo fue ordenar la excomunión de quien se hubiera llevado algo, con lo cual volvieron inmediatamente las piedrecitas y dijo con mucha prudencia: no podemos venerarlas todavía, porque esto tiene que ser Roma quien dé la autorización. De momento, guardarlas con dignidad y eso, pero sin nada más. Y ahí estuvieron un tiempo. Pues este es el sitio en que estuvieron. Nos hablabas, Antonio, del impacto que tuvo que suponer para la sociedad cordobesa, ¿no?, el hallazgo de las reliquias, ¿no? Un impacto, si queremos, hasta político. Y ahora voy a decir por qué. En primer lugar, una vez descubierta, el rey Felipe II manda a Córdoba urgentemente a su cronista Ambrosio de Morales, que era cordobés, que había sido monje en San Jerónimo de Valparaíso y que era un hombre muy devoto de los mártires. Entonces él escribe con todo detalle, y como testigo presencial se hace una investigación, le preguntan a gente de por aquí que sabía si se rezaba aquí, si se veneraba, si había habido alguna señal. Había hasta quien decía que había habido signos semi-milagrosos de que había algo raro, hay algo inhabitual. Y viene el obispo, Fray Bernardo de Fresneda, era un franciscano muy culto, un hombre muy de su tiempo, pero que era nada menos, había sido que confesor del rey. Pero por intrigas en la corte lo mandan a Córdoba. Él estaba en Cuenca y lo vienen a Córdoba. Claro, es un ascenso desde el punto de vista religioso, pero es una degradación desde el punto de vista político, porque ya no está cerca del rey. Entonces, pierde, digamos, ese favor. Y él ve en las reliquias una ocasión de oro de recuperar el favor del rey, porque Felipe II era un gran devoto de las reliquias y Ambrosio de Morales lo había mandado por toda España a recuperar y a, digamos, catalogar todo reliquia que hubiera en España. Y entonces, dice el rey, de hecho, muy poco después, en 1577, en septiembre, el obispo firma el decreto que dice, después de toda la investigación que se hace, que se guarden y se espere la resolución del asunto hasta que hable Roma, ¿vale? Y eso fue en septiembre. En octubre lo nombran arzobispo de Zaragoza y sale zumbando para Zaragoza porque él quería salir zumbando de Córdoba. Curiosamente, cuando lo nombraron, tardó 1 año y pico en venir a tomar posesión. Cuando lo nombran de Zaragoza se va al mes. Hay una diferencia bastante clara. Luego este hombre tuvo la mala suerte de que se paró en Santo Domingo de la Calzada, un pueblo de La Rioja, donde él estaba construyendo con su dinero un monasterio y quería ver las obras, y allí se muere. Y entonces no llega a tomar posesión en Zaragoza. Entonces esa fue digamos, la situación y la reacción. Luego, el fervor por las reliquias. Es que las reliquias tienen un sentido también religioso, aparte, en su propio sentido material. Las reliquias nos dicen que los mártires eran personas exactamente iguales que nosotros. No se diferencia un hueso de un mártir de un hueso que no lo es. O sea, todos podemos ser santos, mártires o no mártires. Y entonces ese fue el impacto. Recordemos que además en Córdoba en toda España, en toda la Iglesia, estaba la oleada fuerte, maravillosa del Concilio de Trento,
impactando en la gente. Hablamos muchas veces, Antonio, o se oye incluso, ¿no?, lo tétrico que puede llegar a ser este tipo de culto, pero a la vez los católicos, qué legítimo lo vemos, ¿no? Qué claro. Yo creo que lo de tétrico viene de la mentalidad actual, que no queremos pensar que nos tenemos que morir. Efectivamente. Ya está. O sea, en una sociedad no necesariamente más religiosa, sino simplemente más humanista, eso tiene que verse como lo más normal del mundo. Hombre, que a nadie nos gusta, evidentemente. Que a todos lo pasamos mal cuando se muere un cercano, por supuesto. Por sí. supuesto. Pero macabro y regodeo y eso, de eso no tiene nada. Totalmente. No tiene nada. Totalmente. Además, uno ve, ayer estuve con estos señores de Carrión viendo el relicario de cerca, y es que impacta, señores, que estos eran personas como yo. Ese es el sentido que tiene la veneración a las reliquias, totalmente. Bueno, Antonio, ¿y dónde fueron veneradas las reliquias desde su hallazgo en 1575 hasta la construcción de la actual capilla? Nos trae hasta la capilla de San Pedro, cuéntanos. Sí, se llama hoy Capilla de San Pedro, se llamó antes Capilla de los Mártires y se llamó antes Capilla de Santa Lucía. Entonces, en esa capilla que está en el ábside del lado del Evangelio, ahí fueron colocadas de primeras, sin culto público, es decir, estaban puestas, quien quiera podía ir a rezarle, pero no se hacían actos de culto, hasta que ya Toledo lo confirma, porque se envía primero la petición a Roma y el Papa lo que responde, ahí fue la respuesta del Papa muy curiosa, bueno, a través de un cardenal, el cardenal Alciato. Dice por un lado que la decisión la remite al Concilio Provincial de Toledo, porque los concilios provinciales lo que hacían era adaptar sobre el terreno las normas generales del Concilio de Trento. Pero al mismo tiempo, el Papa ya concede una indulgencia a quien rece ante esas reliquias. Eso ya es una forma de, indirectamente por lo menos, darle cierta autenticidad. El caso es que en enero de 1583 se aprueba el culto a esas reliquias en el Concilio Provincial de Toledo, no sin cierto debate, porque hubo gente que no quiso que se autorizaran, por ejemplo, los representantes del monasterio de los mártires, porque veían una especie de competencia, entendámonos, competencia espiritual, por supuesto, pero también donativos, ¿vale? Pero, de hecho, hay una salvedad que dice que se veneren como reliquias de mártires sin menoscabo de las que haya ya. O sea, de hecho, el nombre que se le da a la primera hermandad no es mártires de Córdoba, sino mártires de San Pedro, como diciendo, hay mártires de Córdoba en otros sitios. Bueno, se colocan ahí y ya inmediatamente, aprobado eso, el obispo Pazos Figueroa, un obispo gallego que llega a Córdoba, crea la capilla y la monta, y arriba vamos a ver restos, pero solo restos, de su escudo episcopal que estuvo ahí. Y se crea pues un retablo, y en el siglo XVII ya metido se pinta con frescos las paredes, sabemos el nombre hasta del pintor, pero no lo tenemos, los cuadros tenemos el nombre del párroco que lo ordena, y ahí se veneran las reliquias durante todo ese tiempo. Luego también se pone una reja, de la que queda el Calvario, la cruz con San Juan y la Virgen a los lados, que es la misma que hay ahora en la nueva capilla, que ahí hay un cruce curioso entre Córdoba y Galicia, porque la capilla la construye el obispo Pazos Figueroa, que es un gallego que era obispo de Córdoba. Y la reja la financia un obispo llamado San Clemente, de apellido, que era cordobés, pero era arzobispo de Santiago de Compostela. Y siendo arzobispo de Santiago de Compostela, quiere manifestar su devoción pagando a través esa de la reja. Y además, eso, lo que voy a decir, es una pura hipótesis mía, personal, pero tiene ciertos visos, por lo menos para que los estudiosos vean si es posible. Que esa reja pudo haberla hecho un herrero de Galicia llamado Cima de apellido, que hizo varios trabajos por encargo de este San Clemente, entre ellos rejas nada menos que de la Catedral de Santiago de Compostela y de varias catedrales del norte. Cuando veamos, que vamos a ver y vamos a tener imágenes de ese Calvario, veremos que no es una cosa tan grande como para que no se pudiera traer en un carro desde Galicia hasta Córdoba,
y la podría haber hecho este mismo Cima, que trabajó para catedrales del norte. Y ahí estuvieron en distintas arcas, hubo 3 o 4 arcas antes de la actual, las reliquias. Las primeras arcas eran muy elementales, eran de madera, forrada de terciopelo rojo y con apliques de plata, con decoración. Hay un grabado por ahí del siglo XVIII en el que están representados, evidentemente en blanco y negro, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Y ahí estuvieron hasta que, bueno, en 1673 se funda la Hermandad de los Santos Mártires y hace sus cultos en esa capilla. En esa capilla coincide también la capilla del Sagrario, porque la capilla del Sagrario primero estuvo donde está ahora la capilla bautismal, porque la primera capilla bautismal estaba en la parte del pozo, en el otro lado. Y en un momento dado, cuando se reformó la capilla de hoy bautismal para hacer la capilla bautismal, se trajeron el Sagrario aquí y coincidieron el Sagrario, la Hermandad Sacramental y la Hermandad de los Santos Mártires, que solo 70 años escasos después de la fundación de la de los Mártires se fusionan. La de los Mártires se funda en 1673 y la fusión con la Sacramental es de 1742, o sea, son 69 años lo que duran, 69 años exactamente. Y entonces se fundan, se unen con la intención de hacer una capilla digna para los dos titulares, el Santísimo Sacramento y los Santos Mártires. Y lo que hacen es, le compran a la parroquia una parte de la sacristía, que entonces llegaba hasta todo lo que ahora es la capilla de los Mártires, y además le ganan terreno a la calle, ensanchan un poquito la iglesia por ese lado. Y empiezan las obras inmediatamente, en 1742-43, las obras desde el punto de vista arquitectónico terminan en 1750 y tantos, y luego la decoración de retablos y esto hacia 1760 y algo. Y en 1763, creo que es, se colocan las reliquias en la anterior arca, el anterior relicario, se colocan y además con una solemnidad, con un fuego artificial en la calle, y hay una crónica que lo cuenta con mucho detalle, una fiesta bastante pronunciada, ¿no? Y se colocan ahí hasta que ya en 1791 se pone la guinda con el actual relicario de plata maravillosa de Cristóbal Sánchez Soto. ¿Qué podemos destacar, Antonio, dentro de la capilla? Todo. Pues, como es una capilla del Santísimo Sacramento y de los Santos Mártires, están repartidas las representaciones iconográficas. Si entramos en el lado de la derecha, en el lado oeste, está un cuadro grande que vamos a ver, que se ve la aparición de los 5 caballeros al padre Roeras. Y enfrente la Sagrada Cena, es decir, los mártires y la Eucaristía, que son los dos grandes titulares. Y luego en el frontal tenemos el retablo con el camarín para las reliquias, pero también arriba, por supuesto en el Sagrario, el Santísimo Sacramento, y arriba la gran cartela con la aparición de San Rafael al Padre Roelas, que no hemos hablado todavía de San Rafael aquí, y San Rafael tiene un papel muy importante, aunque salpicado de signos de interrogación. Perfecto. ¿Destaca en ese retablo, Antonio, la imagen de una virgen? ¿Qué puedes contarnos de esa pequeña talla? Esa talla es una maravilla, una joyita muy poco conocida. Está la pobrecita ahí tan pequeña. Esa virgen estuvo en la capilla anterior, la capilla de Santa Lucía. Ya con los mártires. Ya con los mártires. De hecho, su nombre es Nuestra Señora de los Mártires. Tiene algún otro nombre, no me acuerdo cuál era, pero Nuestra Señora de los Mártires. Y hay muchas leyendas en torno a ella. La más disparatada de todas es que a esa virgen le tenían devoción los mártires, lo cual es imposible, porque es una imagen del siglo XVI. Ahí está. Hay quien la confunde con la Virgen de la Fuensanta, porque es pequeñita y todo eso. Pero es que esa virgen tenía su día de culto en los cultos que hacía la antigua Hermandad Sacramental. Dentro de los cultos había un día especial para ella, que era en torno al Dulce Nombre de María, 12 de septiembre, y también el 1 de enero, que es la maternidad divina de la Virgen. Entonces hay que acordarse de ella y hay que mencionarla.
Perfecto, hombre. Nuestros oyentes estarán muy familiarizados en la Semana Santa cordobesa con la Reina de los Mártires. Sin embargo, aquí contamos con esta peculiarísima talla de pequeñas dimensiones que, vamos, a mí siempre me ha encantado cada vez que hemos acudido a la Basílica de San Pedro. Hay que decir que desde siempre, desde que existe la Hermandad de la Buena Muerte, tenemos una relación magnífica. Eso iba a preguntarte ahora, Antonio, esa relación, esa virgen esa vocación tan cordobesa, ¿no? Tenía que estar en la Semana Santa Tenía que de estar en la Córdoba. Semana Santa de Córdoba. Por cierto, si no lo habéis visto, tenéis que ir a ver cómo ha quedado el manto maravilloso después de la restauración que le han hecho. Ese manto estuvo aquí el año 18, porque con motivo de un aniversario vinieron aquí y le hicieron un besamanos en San Pedro, a la Reina de los Mártires, y además ha venido otra vez con el paso de palio completo en 2005, creo que fue, o 2004, no me acuerdo, con motivo del centenario de San Aciclo y Santa Victoria. Quiero decir que tenemos una gran relación. Ellos también tienen reliquias de los mártires en su paso, un relicario pequeño, y evidentemente es de las hermandades con las que no tenemos orgánicamente un hermanamiento formal, y añado, ni falta que hace, porque hacemos lo mismo que si lo tuviéramos. Que si lo estuviera hecho, desde luego. Bueno, y luego nos llama la atención, Antonio, en la capilla, la presencia de esa piedra de la que hablábamos, ¿no? Ahí está. Para mí, esa piedra es la parte más valiosa de la devoción a los mártires. Es como Primero, si fuera un documento notarial que aprueba eso, sin ser notarial. Es que además es probablemente, aparte de los huesos en sí, la pieza más antigua que hay en la parroquia de San Pedro. Entonces, hay que tenerlo. No sabemos de qué época es. Se calcula que puede ser de en torno al año 1000, o sea, de poco antes del primer supuesto enterramiento de los mártires ahí. Lo ideal sería, y ya aprovecho la ocasión para decirlo, que algún equipo, algún investigador de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Epigrafía y Historia Antigua, pues venga, lo vea, lo mida, haga un estudio como en condiciones, y en vista de sus características materiales y gráficas, dice, pues esto puede ser de hacia esta época. Y es, digamos, la joya de la corona. Lo que pasa es que está en un sitio que no se ve mucho, y como tampoco es tan espectacular como esa bóveda barroca, llama menos la atención, pero a veces no, siempre los cimientos de los edificios, oscuros y tapados, son los que sostienen al edificio en pie. Y los que contienen grandes datos que nos pueden informar sobre sus orígenes. Bueno, Antonio, hablabas de una apertura de la urna en los años 90. ¿Qué se descubre en esa apertura? No se descubre nada. Se trataba de ver, tengamos en cuenta que se cerró en 1790 o 91, porque estaba preparado para 1790, pero el obispo no pudo venir y se hizo unos meses después. Y desde 1791 hasta 1998, es decir, 200 y pico años, no se ha abierto esa urna. Por cierto, cuando se hizo con mucha ceremonia, tenía 5 llaves, 2 en la parroquia de San Pedro, 2 en el ayuntamiento o 2 en el cabildo. Total, imposible encontrar esa llave, que abrirlo con una radial y ya está. Qué curioso. Claro, 200 años después averigua tú dónde estaban las llaves. Bueno, pues es 2 médicos, que además eran católicos practicantes, el doctor Felipe Torrido y el doctor Ángel Fernández Dueñez, este último ha muerto hace poco, el anterior murió antes, pues fueron comisionados por el obispado para que hicieran un estudio científico de lo que había ahí. Entonces, pues hay tantos cráneos enteros, tantos casi enteros, tantos fragmentos de cráneo, tantos, o sea, un catálogo. A mí me dijo uno de ellos, Fernández Dueñas, que indiscutiblemente había restos de 2 épocas, que podían ser la romana y la musulmana, porque un fémur, más o menos del mismo tamaño, pesa más o menos, claro, lógicamente está más o menos carcomido por el tiempo. Dice, había diferencias de peso ostensibles entre 2 huesos iguales. Está clarísimo que son de esas 2 épocas. Hay de hombres y de mujeres, y de niños. ¿Y qué pintan ahí los niños? Pues los niños a lo mejor no fueron mártires, pero hay una explicación, que no sé si mucha gente la sabe y os llamaría la atención, que es que en la Córdoba musulmana, de esa parte de la Edad Media, había, y en el resto de la iglesia también,
había monasterios dúplices de hombres y mujeres, que por supuesto no vivían juntos, pero tenían en común su oración, su comida y varios tipos de actividades. Luego ya otras partes, el trabajo y por supuesto las noches eran por separado. Y lo que ocurría es que había matrimonios con hijos que profesaban los dos. Entonces, a la hora de... se acababa la relación, digamos, matrimonial íntima, pero seguían teniendo relación personal. Y si tenían hijos, el hijo se iba. Y el hijo, hasta cierta edad, podía estar en un lado u otro. Y a partir de cierta edad, estaba en el sitio correspondiente a su sexo. Entonces, hay restos de niños. Y lo que han hecho estos doctores simplemente es un catálogo detallado de eso. Luego, a todos los cabos con lo que la tradición nos dice de restos que fueron llevados a un sitio y a otro. Por ejemplo, hay una santa de nombre muy raro, pero muy encantador, que es Santa Sabigoto, que estaba casada con San Aurelio, y que los restos no están aquí, no están en Córdoba, porque se sabe que fueron llevados nada menos que a Saint-Germain-des-Prés, en París, y están en París. Entonces, simplemente hicieron un catálogo de restos y acreditaron que ni son todos los que están, ni están todos los que son, y que indiscutiblemente eso no es negociable, porque eso es, hay restos de mártires de Córdoba. Eso está clarísimo. Ni todos los restos son de mártires, ni todos los mártires están ahí, pero que restos de mártires hay, y por tanto, como no sabemos cuáles son y cuáles sí y cuáles no, hay que venerarlos. Y se mantienen todos dentro. Y se mantienen todos, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Al final lo que hablábamos, ¿no? Esas reliquias son como la muestra viva de lo que queda de aquellos mártires, ¿no? Claro. Aunque lo que importa verdaderamente es esa historia, ese ejemplo. Claro, ¿no? claro, por supuesto que sí. Por supuesto. Y bueno, Antonio, por dejarte ya tranquilo después de esta mañana aquí, ¿cuál dirías tú, por resumir, que es la trascendencia de los mártires en los siglos en la ciudad de Córdoba? Bueno, a lo largo de los siglos, Córdoba no se ha olvidado del todo de los mártires. De hecho, muchos de ellos están y siguen en el callejero. Bueno, ya es algo, ¿no? Sería bonito que la gente se acordara de esos nombres, por ejemplo, a la hora de bautizar a un niño. Yo comprendo que si yo tengo una hija, pues a lo mejor no le pongo Sabigoto. Sabigoto es una conjunción de la palabra Elizabeth y gótica. De Goda, o sea que tampoco es ninguna barra, pero suena poco femenino. Pero bueno, ¿por qué no se le pone a un niño Argimiro o a una niña Leocricia, que es un nombre precioso? O Teodomiro, en fin. Luego también hay muchos santos de estos que son mártires, por supuesto, que son patronos de distintos pueblos: San Rodrigo en Cabra, San Abundio en Hornachuelo, San Amador en Martos, Jaén, San Rogelio en Íllora, Granada, San Balabonso en Niebla, Huelva. Y así podríamos seguir con San Zoilo en Carrión de los Condes. Entonces, yo los animaría. Hay que mantener viva la llama. Hay una frase que leí hace ya tiempo y que me gustó mucho. Dice: la tradición no es transmitir las cenizas, sino mantener viva la llama. O sea, no es ya contar una cosa del pasado, sino que siga vivo algo que tiene que seguir vivo. Totalmente. Bueno, Antonio, nosotros hablábamos en el anterior monográfico dedicado a una devoción cordobesa del Arcángel San Rafael, ¿no? Y decíamos que vamos a dejar para el futuro esa relación que tiene el santo con los mártires. Cuéntanos, a ver qué podemos decir. Bueno, San Rafael es la gran devoción de los cordobeses, eso ya no se puede negar. ¿Cómo llega San Rafael a Córdoba? Hay una primera llegada en el siglo XIII a San Fray Simón de Sousa por una epidemia, tal. Manda que se coloque una estatua suya, una imagen suya, en lo alto de la torre de la catedral, es decir, de San Pedro, porque todavía no estaba como catedral la otra, y ahí está. Lo que pasa es que ahora está el muestro que hay, era una veleta. Bueno, pues esa es la primera. Y luego la segunda es cuando en 78 se aparece al padre Roelas. Vamos a meternos en el calendario. 1575 aparecen las reliquias. Debate, ¿son? ¿No son? Los del monasterio diciendo que no, que nos quitan el asunto y tal cual. Entonces, el padre Roelas, que dicen que era ya muy mayor, con 51 años, porque claro, entonces
un día que estaba enfermo sale al campo y se encuentra a esos 5 caballeros que le dicen que vaya al obispo y le diga que esas reliquias son de los mártires. Estamos en el otoño de 1577, que es justamente cuando el obispo Fresneda recibe su nombramiento de irse a Zaragoza. Entonces está la cosa un poquito en el aire. En total, que no lo hace. Pero le dice, sal al campo y tendrás salud. La primera es, sale al campo. Sale al campo y se encuentra a los 5 jóvenes. Entonces, a raíz de la conversación con los 5 caballeros, se recupera su salud, pero no va al obispo. Y luego ya después, finales de abril y principios de mayo de 1578, unos meses después, cuando el hombre estaba en su casa rezando, se le aparece un joven y le dice, oye, que tienes que ir esto, que Dios tiene previsto conceder muchos favores a los cordobeses a través de la devoción a esas reliquias que son de mártires, que eran de este y del otro, que hay que hacerle un relicario con estas características, con cristales, que se vean, que la gente los vea. Al día siguiente, oye, que no ha sido al obispo. Entonces, el bueno del padre Roelas, pues va primero a un sacerdote jesuita, le dice que rece por el asunto y tal, y que, bueno, que vaya a ver al provisor. No va a ver al provisor, y al final le dice, la última noche, oye, ¿qué pasa aquí? Que no me... Y dice, bueno, dime quién eres para que yo... Y entonces le hace el famoso juramento, que a los cordobeses nos pone la carne de gallina, vamos a decirlo, ¿no? El de yo soy Rafael, etcétera, etcétera. Eso fue el 7 de mayo de 1578. Yo puedo presumir de haber vivido 26 años en la calle 7 de Mayo de Córdoba. Entonces, es una gran satisfacción. Bueno, y entonces, eso fue el 7 de mayo. Problema, esas apariciones se las confía al padre Juan del Pino, párroco de San Pedro, y este las escribe. Pero una vez escritas, se quedan en un cajón. En 1578 fueron las apariciones. En 1603 sale por primera vez en procesión de rogativas el arca con las reliquias. Y Juan del Pino, al ver que lleva los cristales, los viriles, y que la curación ha sido inmediata, salir los mártires y acabarse la epidemia en Córdoba, se acuerda de lo que le había dado, lo que le había dicho el padre Roelas, pero que él tenía guardado en un cajón de su casa. Y entonces acuerda presentarlo a la autoridad eclesiástica para que dé su imprimatur y se publican. Pero claro, cuando se publica eso, en 1604, la primera edición, o 1603, 1604, ya es a toro pasado. O sea, ya está confirmado por la Iglesia que son reliquias de los santos. Entonces, lo que podía haber sido una profecía de San Rafael se convierte en un certificado a posteriori. ¿Tiene menos valor? Pues no tiene menos valor porque es San Rafael, pero quedará siempre esa intriga. ¿Por qué se cayó este hombre? ¿Hay alguna posible interpretación? También hacia ese año, hacia 1577, se detectó en Córdoba un brote de los alumbrados, que eran como sabéis, una herejía filoprotestante que hablaba de una comunicación directa con Dios sin intervención de la Iglesia. Entonces, yo creo que es que posiblemente el padre Roelas no quiso tener problemas en su tiempo, y cuando se publican las apariciones, el padre Roelas ya ha muerto, 1580 y tantos, y entonces queda el padre Juan del Pino. Y esos son los interrogantes que surgen ahí. Luego, si vamos a ver las rogativas que se hacen del siglo XVII, hasta 1650, las rogativas no eran rogativas solemnes, sino iban los mártires y la Virgen de Villaviciosa. Y ocasionalmente, San Rafael, o sin San Rafael, simplemente se le rezaba a San Rafael, pero no iba. Y a partir de 1650, de la gran epidemia de 1650, San Rafael empieza a ganar terreno a los mártires y a la Virgen de Villaviciosa, hasta convertirse en lo que es. De hecho, en 1651 se pone el primer triunfo, que es el del puente romano, allí enfrente de San Acisclo y Santa Victoria. Y se pone ahí porque estaba ahí ya el triunfo de San Acisclo y Santa Victoria. Y otra cosa que mucha gente no sabe, donde estaba ese San Rafael, había en tiempo de los romanos
una estatua de Mercurio, que era el dios de los viajantes y de los viajeros, y de los mercaderes y de los ladrones. Eso como pura curiosidad. Mercurio, Antonio, a lo mejor no le suena a nuestros espectadores, pero la Virgen de Villaviciosa seguro que sí. La teoría, la verdad, es interesantísima, no habíamos reparado en ella y también te la agradecemos y te la asociamos a ti, por supuesto. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Al final hemos visto esta historia grande, ¿no?, que merece ser contada, de los mártires de Córdoba. Los vemos en el altar mayor de la catedral, los vemos en un sitio tan emblemático como el Puente Romano en Córdoba, en la ribera, esa ermita que queda de... En fin, incluso, como decías, el callejero, ese camposanto de los mártires, todo lo que queda en el ideario, que sea una historia que no se olvide, que siga siendo contada. Y bueno, pues... agradecemos muchísimo, Antonio, estamos hablando de un arca de restos materiales. Aquí tenemos a Antonio, que es otro arca de sabiduría, que nos ha ilustrado con sus conocimientos. Se lo agradecemos muchísimo, Antonio, y le agradecemos mucho también a la hermandad habernos abierto la puerta al templete. Y nada, animaros a seguir incentivando esta devoción, ¿no?, y esta historia. Bueno, pues gracias a vosotros, porque gracias a vosotros también se va a difundir este patrimonio espiritual que tenemos, que es uno de los objetivos que nos hemos marcado en la hermandad para este año jubilar. Pues perfecto, gracias, Antonio. A vosotros. Bueno, pues después de esta magnífica visita a la Basílica de San Pedro, que por cierto me ha dejado con bastante envidia, sigo pensando que podría haberme llevado con vosotros. Ya sabes lo que tienes que hacer para la próxima. Pero bueno, ya en otra ocasión me llevaréis y me lo contaréis vosotros, que ya lo sabéis bien, ¿no? De acuerdo. Llega el momento de seguir profundizando en la huella de los santos mártires que han dejado, la huella que han dejado los santos mártires en nuestra ciudad, ¿no? Y precisamente para eso están de vuelta aquí, como ya habéis podido comprobar nuestros colaboradores, que por fin han decidido regresar al platón. Además, he decidido ponerme incluso el rojo martirial, para que no se diga. Bueno, que bienvenido, no venimos propios. Gracias. Bienvenido de nuevo, me alegro de que hayáis vuelto sano y salvo. Bueno, ahora me gustaría que nos detuviéramos un poquito precisamente en esa difusión devocional, e iconográfica de los santos mártires en la ciudad. Es decir, en esas huellas en que todavía hoy podemos encontrar en el callejero cordobés, en sus templos y en determinados espacios que conservan la memoria de aquellos mártires, ¿no?, de aquellos acontecimientos. Así que empiezo preguntando, ¿vale? Después de toda esta información que ya tenéis y de todo lo que habéis visto, ¿qué queda hoy de la devoción cordobesa a los mártires? ¿Qué lugares, además de la Basílica de San Pedro que hemos podido ver, siguen recordándonos en la ciudad la figura de San Acisclo, Santa Victoria y otros mártires cordobeses? Pues yo creo que tenemos que nombrar en primer lugar, ¿no?, como un lugar muy destacado, la devoción a los mártires cordobeses, ¿no? Porque es verdad que esa huella, como tú dices, es muy amplia, sigue muy vigente todavía en el callejero, en hitos urbanísticos, en nuestras iglesias, en nuestros templos. En fin, hay una idea todavía, digamos, en el subconsciente más profundo de Córdoba, ¿no?, que sigue recordando y venerando la memoria de los santos mártires. El primer lugar al que debemos hacer referencia es al convento de los mártires, que don Antonio Varo ya ha hecho alusión a él anteriormente, pero se ubica en la ribera, se ubicaba en la ribera, ¿no?, y estaba como en el lugar donde supuestamente habían sido enterrados los cuerpos de San Aciclo y Santa Victoria. En algún lugar he visto también como si era el lugar de martirio, el lugar del hallazgo del cuerpo, en fin, bueno, un lugar vinculado al final con el martirio de San Aciclo y de Santa Victoria. Es importante también recalcarlo, porque es cierto que en San Pedro el culto a los mártires tiene como esa connotación más general de ser muchos mártires y de ese fenómeno martirial en conjunto, ¿no? Y este convento era más como ese punto de veneración concreta a las figuras específicas de los hermanos Aciclo y Victoria, ¿no? Entonces, este lugar, que se supone que fue en el que fueron hallados sus cuerpos después del martirio y fueron enterrados allí por una madrina nodriza que era la que los había criado, lo que sabemos de este ¿qué podemos encontrar lugar dentro de la ermita? Es que, claro, vamos a hablar del convento primero y vale, ahora vamos a la ermita, ¿no? Sobre el convento sabemos que había un lugar de veneración a San Aciclo y Santa Victoria en el siglo XIII,
En el siglo XIV, para asegurar ese culto y esa continuidad, se le da a los cistercienses, permanecen allí unos 200 años, y en el siglo XVI los cistercienses abandonan ese convento y se le da a los dominicos, que están allí hasta la desamortización, cuando el Estado quitó todos los bienes a la iglesia. Entonces ese convento, después de muchas vicisitudes y demás, queda cerrado, entra en estado de ruina y se demuele. La iglesia se demolió en 1864, se fue demoliendo por partes, primero el convento, otras dependencias, y la iglesia finalmente en 1864. ¿Qué pasa con la iglesia? Que el conde de Torres Cabrera tenía el patronazgo de la Capilla Mayor. Entonces, cuando fueron a tirar la iglesia, le pidieron permiso y dijo que daba el permiso a cambio de que en ese lugar, al destruirse la iglesia, se erigiera un monumento en honor de San Aciclo y Santa Victoria. La iglesia se tira, pasan unos años, el monumento no llega, hay una reacción de la ciudadanía cordobesa, y entonces, después de varios intentos y demás, surge la ermita de los mártires de la Ribera. Por la que estabas preguntando. Exactamente, por la que estabas preguntando, que podemos ver hoy día, que es esa continuidad espiritual de ese convento de los santos mártires y de ese lugar de veneración a San Aciclo y Santa Victoria. Esa ermita, que es de estilo neogótico, fue bendecida en el año 1882, también ha tenido su historia, incluso un intento de traslado a otro lugar para ensanchar el Paseo de la Ribera, cosa que finalmente no hizo falta. Ha tenido muchas restauraciones y demás también, o sea que tiene su propia intrahistoria, pero lo que quiero recalcar sobre todo es eso, ¿no? Que guarda esa memoria de ese sitio de veneración vinculado a estos mártires. Junto con el nombre de la calle. Exactamente, que se ubica en la calle Ronda de los Mártires, que nos deja ese legado, esa herencia de ese O sea que primitivo fíjate, convento. respondiendo a la pregunta que hacía de cómo se conservan en el urbanismo, incluso, digamos, esos mártires, luego vamos a encontrar que hay otras calles que llevan nombres de algunos de los mártires que están repartidos por la ciudad. Ahora si no, después nos detenemos en ello. Pero voy a responder a la pregunta que hacía sobre el tema de qué hay dentro de la ermita, ¿no? Exactamente. Antonio nos ha contado la historia de un sarcófago, no nos vamos a detener, pero sí quería hablar del sarcófago, porque el equipo del templete, señores, hace los deberes. Y hemos dicho, ¿qué podemos hacer para explicar el sarcófago de los mártires de Córdoba? ¿Y qué hemos hecho? Pues nos hemos ido al Museo Arqueológico, donde encontramos otros sarcófagos similares o de otras tipologías dentro de, digamos, la producción artística de este tipo de piezas que servían con esta función funeraria, ¿no? Entonces, es cierto que el primero de ellos, como no podía ser de otra manera, es el de los mártires, ¿de acuerdo? Que es un sarcófago que llamaríamos de tipo estrigilado porque tiene paneles, lo están viendo nuestros espectadores en las imágenes, con esa forma de S que nos están hablando de esa tipología en concreto. Y luego es muy curioso que vamos a ver una serie de escenas representadas que nos están hablando de cómo afectaba en aquella época de la producción artística de estos sarcófagos, cómo afectaba en aquellos cristianos la persecución religiosa. Entonces vamos a ver escenas relacionadas con este tema, como por ejemplo lo son las escenas en que Cristo le dice a San Pedro que lo va a negar 3 veces, ¿no? De ahí la representación del gallo que vemos en la escena central del sarcófago de los mártires. O luego a la derecha, esa escena en la que Pedro es arrestado y aún estando arrestado hace brotar el agua dentro de la cárcel para bautizar a los carceleros. ¿De acuerdo? Esos temas van a ser los que van a aparecer en otros sarcófagos, como en ese pequeño resto que queda del Daniel en el Foso de los Leones en el Museo Arqueológico. También lo estamos viendo en imágenes en la que se ve esa escena, ¿no? También con tintes martiriales, curiosamente, porque diríamos que Daniel es una prefiguración de Cristo en tanto la muerte y la resurrección, ¿no? Y insisto sobre todo en la cuestión de la época de
de la persecución. Y luego tenemos la pieza clave del Museo Arqueológico, que es el famoso sarcófago de las columnas, que es donde más escenas representadas aparecen. Por mencionarlas simplemente, de izquierda a derecha tendríamos el sacrificio de Isaac, volvemos a esa cuestión sacrificial en la que Dios está mediando, ¿no?, entre el que va a cometer el sacrificio y el sacrificado. Luego las negaciones de San Pedro, curiosamente como en el de los mártires. Luego el milagro de los panes y los peces, que estamos viendo que es una prefiguración también eucarística, en ese sentido de cómo se va forjando la religión católica, ¿no? Luego a la derecha, Adán y Eva. Y por último, esa escena en la que Pedro es arrestado y bautiza a los carceleros. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiendo con este recorrido, con los espacios vinculados a la devoción de los santos mártires, me gustaría preguntaros también que existen otros templos, ¿no?, otros lugares de Córdoba que nos permiten entender mejor cómo se ha mantenido viva esta devoción y esta memoria a lo largo de los años, ¿no? ¿Hay más huellas de los mártires en la ciudad? Por supuesto. Sí, exactamente. Luego después tenemos, que me parece que se ha mencionado también con anterioridad, pero la feligresía de Santiago, también en Córdoba, había un hospital dedicado igualmente a San Aciclo y Santa Victoria, en una ubicación muy cercana a ese convento de los mártires. O sea, estamos en una feligresía, en una zona concreta de Córdoba, muy vinculada a los mártires, tanto en el pasado como en la actualidad. Estaba ese hospital, regentado por una cofradía, con esas funciones asistenciales que distinguieron algunas de las cofradías del pasado. Recuerdo como que existía ya por el siglo XIV y demás, tenían unas imágenes y esas imágenes incluso iban en procesión desde ese hospital del barrio de Santiago hasta el convento de los mártires. O sea que esa relación no era solamente física del espacio, sino que incluso se interrelacionaban estos puntos entre sí. Otro lugar muy interesante es la ermita que tenemos en el Colodro. Esa sí se conserva hoy día, porque este hospital del barrio de Santiago. Bueno, de milagro. No se conserva. Bueno, sí, porque la ermita Ahora del es que está en un Colodro, proceso de restauración. Vale. sí, tuvo unas grietas preocupantes estos últimos años y bueno, gracias a Dios parece que ya se está arreglando. Menos mal. Pues esa ermita, por lo que he leído y demás, fue construida. La historia es un poco confusa, ¿no? Porque parece ser que en ese lugar, al lado de la Puerta del Colodro, de ahí el nombre de esta ubicación tan cordobesa, había una casa que, según la tradición, era la casa en la que habían habitado San Aciclo y Santa Victoria. Entonces se ve que esa memoria de la casa se había ido perdurando en el tiempo y claro, el propietario de esa casa y demás la dona, la cede a esa cofradía que regentaba el hospital del barrio de Santiago para que en ese lugar hicieran un templo. Se hace un primer templo, era muy pequeño, no podía albergar a los fieles que se congregaban allí. Y posteriormente se amplía hasta dar con el resultado que tiene en la actualidad, ¿no? Un templo muy coqueto, muy pequeñito. Hoy día está regentado por las esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, que generalmente tienen allí expuesto al Santísimo y demás. Y claro, esa ermita pues guarda también esa memoria de ese lugar en el que se supone habitaron los patronos de la ciudad. Muy cerca relativamente de este sitio está la Fuensantilla, la glorieta de la Fuensantilla, en la esquina entre la Ronda de los Tejares y la Ronda del Marrubiá, la glorieta de la Fuensantilla, que también, según la tradición, era el lugar al que Aciclo y Victoria acudían de niños a coger agua de aquella fuente, que luego después, por la aparición de la Fuensanta, de Nuestra Señora de la Fuensanta, empezó a recibir ese apodo de Fuente Vieja de la Fuensanta o Fuensantilla. Al final yo creo, Diego, que es muy interesante, y nuestros espectadores lo estarán pensando, que estamos hablando de un entramado geográfico que gira en torno a los mártires. Ojo, estamos hablando de hasta el lugar en el que iban a por agua. A por agua. O sea, que aunque curiosísimo. pueda ser a lo mejor históricamente muy inverosímil o no tenga ninguna base, digamos, pero bueno. Esas tradiciones que perviven. Exactamente, bonitas. Efectivamente. Vamos, de hecho, en ciertos momentos incluso intentó buscar en aquella ubicación la fuente exacta de la época romana en la que quizás Aciclo y Victoria hubieran ido. O sea que al final todo eso ha tenido su historia, ha tenido su desarrollo. Y luego después, por cerrar un poco estos hitos vinculados a los propios Aciclo y Victoria, diría también el tema del calabozo en la iglesia de San Pablo. Efectivamente. La iglesia de San Pablo, que antaño fue
convento de San Pablo, de los De los dominicos. dominicos. Allí también se conserva un lugar que, según la tradición, fue el calabozo en el que estuvieron presos San Jacinto y Santa Victoria Antes del martirio. antes de recibir martirio. Luego tenemos la coquetísima ermita de San Zoilo, Exactamente. junto a la parroquia de San Miguel. Vinculada a otro mártir, también de esos Efectivamente. primeros mártires cordobeses. Diego y yo la recordamos bien porque en una extraordinaria de María Auxiliadora pusimos un altar en la puerta y la vimos y la requete vimos y De disfrutamos allí una maravilla. Totalmente. Porque anexa a la ermita, esto ya es anécdota de ella, hay una casita y claro, o Diego o yo nos veíamos de santeros de San Zoilo, Hombre. allí manteniendo aquello abierto y cuidado. Bueno, dicho esto, ¿Sabes? Esa ermita parece también tener origen en una cofradía de San Zoilo que hubo en la parroquia de San Miguel a finales del siglo XVI. Y en esa ermita tenemos, que bueno, no sé si lo quieres decir tú, ese pozo en el que, según la tradición, se tiraron los riñones del santo, porque San Zoilo fue martirizado, que por eso tiene la iconografía como atado a un árbol, similar a la de San Sebastián, lo estamos viendo también en las Exactamente. imágenes. y le sacaron los riñones y ese fue su martirio. Entonces esos riñones fueron tirados a un pozo. Y dentro de esta ermita, aparte del retablo con su imagen y demás, conservamos ese pozo que en la portada de la ermita ya podemos intuir, porque precisamente bajo la imagen de San Zoilo hay una placa así de mármol, un Efectivamente. relieve en el que viene el pozo y pone San Zoilo, tal. Y es, vamos, que todo un martiria. Claro, Todo un martiria. Claro. Y luego, bueno, también sabemos que la parroquia de San Andrés antiguamente llegó a llamarse San Zoilo. Así también como dato Exactamente, de San curioso. Félix y de San Zoilo en tiempos pretérito, pretéritos. efectivamente. Luego después otros lugares que tenemos en el urbanismo cordobés son el Seminario de San Pelagio, también dedicado a un mártir, niño, que fue martirizado por lo mismo, por no abjurar de la fe. Y precisamente da también la casualidad de que el Seminario de San Pelagio, cuando se funda en el siglo XVI, lo funda un obispo de Córdoba que era de origen gallego, y según la tradición, San Pelagio era igualmente de origen gallego. Y además el seminario, también según la tradición, se ubica en el lugar donde precisamente recibió martirio San Pelagio. O sea que el lugar del seminario, donde hoy día se forman nuestros futuros sacerdotes, está regado con la sangre de este joven mártir cordobés. Bueno, y aún en la ciudad se conservan o se saben lugares relacionados donde fueron asesinados o qué pasó con ellos. Bueno, mira, lo acaba de decir ahora mismo Diego, el tema de San Pelagio, perdón. Curiosamente, detrás de la Basílica de San Pedro se conserva un monumento que en su día estaba ubicado en el patio del seminario, que levanta el humanista Ambrosio de Morales en el año 1588, ¿vale? Y que fue destruido en 1810 durante la francesada, pero que en lo que está haciendo ese monumento, que ahora se conserva allí una imitación, ¿de acuerdo? Una reconstrucción, digamos. Sí, algo así, una recreación sí, más bien. Detrás de la basílica. Lo que está haciendo ese monumento, ese triunfo, diríamos, es reivindicar el martirio de San Pelagio, de tal manera que puede leerse en la cartela del trofeo. En este lugar muchos mártires murieron y alcanzaron la victoria, como dato curioso también. Luego también muy cerca de este lugar tenemos el Camposanto de los Mártires, que es verdad que es un espacio que a lo mejor no está tan sacralizado, no tiene ningún hito que yo recuerde al menos Ahora que tenga como esa presencia sagrada o religiosa allí, pero en el callejero, en el tal, ha quedado la denominación de Camposanto de los Mártires, que también le costó su desvelo a Ambrosio de Morales, que aquel lugar dejaran de hacerse festejos y demás por la cosa de ser un sitio regado por la sangre de los mártires. Efectivamente. Luego después tenemos otros lugares con esos nombres de los mártires. Tenemos el Colegio de Santa Victoria, en la calle y plaza de Santa Victoria, precisamente, una institución docente vinculada a las mujeres, también muy importante en Córdoba, con su templo neoclásico. Tenemos la parroquia de San Francisco y San Eulogio, que tiene como segundo titular a San Eulogio, porque un párroco de San Nicolás de la Serquía, era devoto, que se llamaba Hernán Pérez de Torres en el siglo XVII, era muy devoto de San Eulogio, empezó a fomentar su devoción, lo añadió incluso como cotitular de la parroquia, y hoy día, perdido ese templo de San Nicolás y San Eulogio de la Jerquía, perdura en el actual templo en el que reside la parroquia, que es San Francisco y San Eulogio. Y luego después, por ejemplo, hablando de Santa Victoria, aquí con estas referencias salteas que estamos dando un poco, también tenemos esa parroquia en el barrio del Naranjo,
erigida en el mandato de Fray Albino, que pues, también lleva la memoria de la patrona cordobesa, de esta mártir cordobesa, a barrios nuevos, a zonas nuevas y demás. Como curiosidad quiero decir que el retablo mayor que preside la parroquia de Santa Victoria del barrio del Naranjo procede precisamente de la Basílica de San Pedro. Bueno, y luego por finalizar, queda que decir que no solo están en los templos los mártires, en el callejero urbano, más allá de, por ejemplo, las ermitas, como estamos diciendo, la iglesia, hay otros hitos en los que aparecen los mártires, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos paseando por el puente romano este tan maravilloso que tenemos en Córdoba, vemos que hay como una cosa rara allí frente a San Rafael, al monumento que hay en el puente, que pone Acisclo, Victoria y Dos Palmas. Señores, es un humilladero dedicado a los patronos de Córdoba, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros hitos urbanos, como por ejemplo, lo veíamos en el programa de San Rafael, ese retablo de la calle Linero, en los que aparecen a los lados junto al custodio de la ciudad. O los triunfos de los que también hemos hablado, en los que en el caso de la puerta del puente aparecen en la parte inferior del triunfo San Acisclo y Santa Victoria recostados, ¿vale? O luego el de la Plaza de Aguayo. Diego, ¿quieres tú apuntar algo al hilo de ese? El de la Plaza de Aguayo, que está junto a la que Basílica. está junto a la Basílica de San Pedro. La curiosidad que tiene un medallón en la parte inferior, en la que están representados los 3 mártires de los que hemos hablado antes, primitivos titulares del templo hoy de San Pedro, Fausto, Genaro y Marcial. Efectivamente. Y queda esa memoria en ese triunfo de San Rafael de la Plaza de Aguayo. Diego, y antes de continuar, ¿querías contarnos algo? Pues sí, precisamente al hilo de Lo esto... estábamos hablando detrás de cámara. Venga, dilo. Pues precisamente al hilo de esto quería comentar también que los mártires tienen relación con la historia de la también patrona de la ciudad, o copatrona, según a quien pregunte, la Virgen de la Fuensanta, porque precisamente en su historia tradicional legendaria también están presentes los mártires. Había un hombre que necesitaba curación para su mujer y para su hija, no encontraba la cura y entonces se le aparece 2 mujeres y un muchacho, y él los identifica y luego se identifican ellos mismos como tales, como la Virgen María, San Acisclo y Santa Victoria. Le dicen que vaya a una higuera, cabe debajo y encontrará una fuente. Mana a la fuente y de ahí viene la Fuensanta. Esa historia luego tendrá otros episodios y demás, pero bueno, por lo pronto lo vamos a dejar ahí. Esa relación que tienen con la Virgen de la Fuensanta. Bueno, pues además de estos lugares que hemos mencionado, la figura de los mártires cordobeses aparece representada en numerosas imágenes, pinturas y retablos repartidos por distintas iglesias de Córdoba. Así que me gustaría que hiciéramos ahora un breve recorrido por algunos de estos templos, donde todavía hoy podemos encontrar representados a estos santos cordobeses. Contadnos, ¿dónde podemos encontrar en estos templos representados a los mártires? Pues yo voy a empezar por las imágenes escultóricas. Más allá de las que hemos visto en la Basílica de San Pedro, claro, que el retablo hemos visto que están representados la gran mayoría. Luego, las 2 imágenes procedentes del hospital del entorno de Santiago, ¿no? Que se encuentran actualmente en la Basílica de San Pedro. ¿Y qué más imágenes podemos...? Y luego después tenemos imágenes, sin salirnos de la feligresía de San Pedro, en la ermita del Socorro, en el retablo mayor. Efectivamente. A ambos lados de la patrona del mercado de la Corredera. Y luego después tenemos otras 2 imágenes de San Acisclo y Santa Victoria en la ermita de los mártires de la Ribera. Y por destacar, podemos destacar también las que están en la capilla sacramental de la parroquia de Santa Marina, que hemos visto en procesión, en esa que organiza en la procesión que organiza la Fundación Santos Mártires en el día de la festividad de los patronos. Y luego después unas imágenes que existen en la catedral, en la capilla de la Virgen de la Nieve y San Vicente Mártir, procedentes de una capilla anterior dedicada también a los patronos de Córdoba. Luego, si nos referimos a pintura, son infinidad, o sea, de cuadros que encontramos no solo de San Acisclo y Santa Victoria a lo largo de muchísimas iglesias en Córdoba, ¿no? No sé si podemos destacar algún ejemplo. Pues yo destacaría sobre todo por su relevancia, también relacionado con otra devoción cordobesa, de la que ya hemos hablado aquí, que es la Virgen de Villaviciosa, los cuadros que están en el retablo mayor de la Catedral de Córdoba. Por en supuesto. El primer cuerpo, a ambos lados de la Virgen de Villaviciosa, en el tabernáculo, tenemos a San Acisclo y a Santa Victoria. Y en el piso superior, flancando la Asunción, tenemos a San Pelagio y a Santa Flora.
Perfecto. Hombre, como obra fundamental de los mártires en Córdoba tenemos el sagrario de la mezquita catedral. Yo recuerdo, otra anécdota, que tenía un profesor en la carrera que daba iconografía e iconología, que era Fernando Moreno Cuadro. Lo sé por boca de mi tutora de la tesis doctoral, María Ángeles Jordano, que decía una frase preciosa que era como que la sangre de los mártires, o sea, Córdoba había ofrecido a Cristo la sangre de los mártires como, digamos, en recompensa por la sangre de Cristo derramada durante su pasión. Entonces era como un lenguaje maravilloso, ensangrentado, diríamos, de cómo se devuelve una cosa con la otra, ¿no? Es una auténtica preciosidad. Y luego la obra en sí, que estamos hablando de una gran obra en la que en otro programa entraremos. Más obras tenemos en relación con, por ejemplo, también lo vimos con San Rafael, ¿no? A los lados del Arcángel tenemos San Aciclo y Santa Victoria. En su iglesia En su iglesia del juramento, efectivamente. Y luego no me quería dejar dentro del templo unos relieves que existen a los lados, en capillas laterales, que son Flora, Pelagio y Sabigoto, este nombre que reclamaba Antonio para las mujeres cordobesas, y a otro lado Columba, Eulogio y Leocricia, ¿vale? O sea, que los vemos muy presentes en las iglesias cordobesas a los mártires. Sí. Luego pues, también, por ejemplo, relacionado con San Rafael, como ya vimos antes, en la capilla del Cardenal Salazar, donde está la custodia de Arfe, también que tenemos un gran cuadro con el martirio de San Aciclo y Santa Victoria, donde vimos que en ese mismo espacio también tenemos las apariciones de San Rafael al Padre Roel. Al final todo se relaciona, todo está ahí, es súper interesante. Y yo simplemente, por concluir, apuntar que, no sé si lo recuerdan nuestros espectadores que lo vimos en el programa de San Rafael, existe un cuadro de dos mártires cordobeses que son Gulfurano y Argentea. Ahí lo dejamos. Bueno, pues así llegamos al final de este recorrido que hoy hemos querido dedicar a los santos mártires de Córdoba. A lo largo del programa hemos podido comprobar cómo su memoria no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa profundamente arraigada en la historia, en el arte y en la propia vida de nuestra ciudad. Desde la Basílica de San Pedro, donde se conservan y veneran las reliquias, hasta las que recuerdan sus nombres, ¿no? Los mártires siguen formando parte de este patrimonio, espiritual de Córdoba. Su testimonio nos habla de una época compleja de nuestra historia, pero sobre todo nos recuerda la fuerza de una fe vivida hasta las últimas consecuencias. Hombres y mujeres que, en distintos momentos, supieron mantener firme su convicción y cuya sangre, como tantas veces ha recordado la tradición cristiana, se convirtió en semilla de nuestros creyentes. También hemos visto cómo esta memoria martirial ha quedado reflejada en el arte, en las imágenes y en las tradiciones que durante siglos han mantenido viva la devoción de estos santos cordobeses. Un legado que forma parte inseparable de la identidad religiosa, cultural e histórica de nuestra ciudad. Y antes de despedirnos, hay algo que quiero comentar con vosotros y también con quienes nos ven desde casa, ¿no? Como sabéis, a lo largo de esta temporada hemos tenido en el programa una pequeña tradición, ¿no? Tu mini sección, Juan Cruz, en la que nuestro compañero, Juan Cruz, nos contaba una pista, ¿no? Nos daba una pista sobre... Bueno, vamos a ver, déjame aclarar una cosa, porque no quiere decirme de qué va el último programa. O sea, yo he sido la persona que ha estado anticipando el programa anterior con una pista y ahora tú no me quieres decir de qué va el programa último. Bueno, pues tenemos una sorpresa. Hoy voy a hacer yo la pista, esa mini sección. Ay, por Dios, dinos algo ya. Pues porque en el próximo programa vamos a hacer algo distinto, ¿no? Lo único que os puedo decir es que el siguiente programa, como ya sabéis, es el último programa de la temporada, de la primera temporada. Y alguien tiene cosas muy interesantes que contarnos. Ahí lo dejo. Escucha, y así nos vas a dejar. A ver a quién trae. Así que hasta aquí, con este programa cerramos una pequeña trilogía que hemos querido dedicar, a algunas de las grandes devociones de Córdoba, ¿no? Desde la Virgen de Villaviciosa, el Custodio San Rafael y hoy los Santos Mártires. Tres realidades distintas pero profundamente conectadas entre sí y que nos ayudan a comprender mejor la riqueza espiritual de nuestra tierra. Desde el templete esperamos haber contribuido de una manera modesta, ¿no?, a acercarles un poquito más a esta historia y a este patrimonio que forma parte de todos nosotros.
Así que muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos la semana que viene para concluir y recuerden, dejemos que la historia nos enseñe y la pasión nos acompañe. Buenas noches.